Muy buenas tardes, otra vez jueves, y este jueves es 11, 11 de mayo. Muy bien, acá estamos con nuestras conversaciones o nuestras charlas o nuestro monólogo. Hoy nos gustaría hablar de algo que sucedió la semana anterior, eh, la interpelación en la Cámara de Diputados. eh, un integrante de la fuerza política Cabildo Abierto fue el miembro interpelante, el diputado interpelante, y se citó a esa interpelación a 4 ministros del actual gobierno. Y bueno, yo no la pude escuchar la interpelación en su momento, en vivo, digamos, pero sí leí los comentarios y escuché comentarios de que en realidad había sido algo intrascendente, que no modificó nada, no hizo ninguna ola en el escenario político uruguayo, etcétera. Ahora bien, después digo, bueno, voy a tratar de escucharla porque hay grabaciones, la propia Cámara de Representantes graba sus sesiones, y entonces me puse a mirar la interpelación. Entonces, opino totalmente diferente a los medios de comunicación, a los politólogos, a algunos políticos que dicen que fue algo irrelevante. Yo inclusive digo que fue muy trascendente. ¿Y por qué lo digo? Bueno, lo digo porque el diputado Eduardo Lutz comenzó la interpelación. Él es profesor de facultad y se le nota, y entonces lo que hizo fue una explicación de qué es el nacionalismo. Empezó como buen profesor a decir que es una nación y así fue hasta llegar y decir la palabra, dijo la palabra nacionalismo, que la palabra nacionalismo está desaparecida de los diccionarios políticos de gran parte del mundo. Entonces, como considero esto de mucha relevancia, voy a explicar por qué lo considero así. Y voy a apagar este celular. Y tenemos que retroceder un poquito a la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Tiene sus vencedores, la Segunda Guerra Mundial. Lo que se disputaba era la hegemonía económica y política a nivel mundial. Y tiene, en la parte del mundo que habitamos nosotros, tiene un claro triunfador, que es Estados Unidos. Y el otro triunfador claro de la Segunda Guerra es un país relativamente nuevo en ese momento, que fue la Unión Soviética, que constituyó, digo fue porque ya no existe, constituyó el estado más grande del planeta en kilómetros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El fin de la guerra fue el comienzo de la Guerra Fría. ¿Y qué es la Guerra Fría? Precisamente la lucha no por de una forma bélica declarada, eh, por la prosecución de la lucha de la hegemonía. Pero teníamos una situación singular que antes no había ocurrido, no la conocíamos nosotros, y es que uno de los triunfadores era en el área en que nosotros vivimos, que estaba y está bajo el sistema capitalista. Nosotros no conocemos otro sistema que es el capitalista. Y el otro triunfador
instrumentó un sistema nuevo económico y social, diferente al capitalismo, que el sistema comunista. Entonces, Estados Unidos fue el gran vencedor en la parte de la tierra que nosotros habitamos y se declara mutuamente la guerra fría, porque la guerra caliente significan las bombas atómicas y esa no estaban dispuestas ninguna de las dos partes. Entonces fue una lucha diplomática, económica, política, deportiva, en el campo del arte, en todo lo que ustedes se quieran, en el espionaje, en todos los campos. Porque se estaban disputando la hegemonía a nivel mundial. Y entonces, en la parte del mundo que nosotros vivimos, Estados Unidos, gran triunfador, le declara la guerra fría, no solo a la Unión Soviética, sino al comunismo en general y también al nacionalismo. Esas dos vertientes, desde ese momento hasta ahora, digamos, declaró a sus adversarios el comunismo, un sistema diferente que había en aquel momento bajo el control de la Unión Soviética, y al nacionalismo. ¿Por qué hablamos de esto? Porque Lutz, el interpelante, explica qué es el nacionalismo. Y entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Al fin de la guerra, Europa había quedado destruida, que todo su pasado era de los países desarrollados, con importante industria, pero en la Segunda Guerra entre las potencias hizo de que Europa estaba destruida, todo su aparato productivo, lo mismo Japón, perdedor de la guerra. Y entonces, como eran países, los de la Unión Europea actual, linderos con la Unión Soviética comunista, lo que decide Estados Unidos triunfante en la guerra es inyectarle dinero a Europa y también a Japón para que se levantara entre las cenizas de la guerra. ¿Por qué? Porque se corría el peligro de que se ampliara la mancha en todo el mapa del comunismo. El comunismo soviético había nacido entre el hambre, las hambrunas tremendas de los trabajadores, qué sé yo. Y si a Europa le pasaba lo mismo, podía ser campo fértil para que el comunismo avanzara. Entonces hacen una cosa rara, diríamos nosotros, los Estados Unidos, y le inyectan capitales a Europa y también a Japón, para que Europa desarrolle un mercado interno. ¿Qué quiere decir? De que los trabajadores vuelven a tener trabajo, se levantan las industrias destruidas, pero con un salario, buen salario, para que ese trabajador se convierta también en consumidor. Se crea la sociedad de consumo, artificialmente, mediante la inyección de capital. Pero eso es para la Europa destruida y que peligra ante el comunismo cercano en lo geográfico, y para el propio Japón, que está también próximo, pero por el este en vez de por el oeste, el único país comunista que había en ese momento. Bien, quiere decir que sociedad de consumo, mercado interno, pero ¿y nosotros? Los países que no eran Europa ni Japón, no, ahí no. Ahí precisamente lo que había que hacer era destruir el mercado interno que algunos de estos países, y Uruguay fue uno de ellos, empezaron a construir mientras guerreaban las potencias en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué hubo en estos países? ¿El afán de llegar al comunismo? No.
¿El afán de cambiar el sistema? No. ¿El dejar el capitalismo como sistema imperante? No. Lo que se pretendió fue favorecer a la población con la distribución de la riqueza, una distribución de la riqueza, con un estado de bienestar, por lo menos relativo, que no fue, eso fue el vallismo. El vallismo fue eso, la sustitución de los productos importados que venían del mundo desarrollado, de la potencia, por productos elaborados por nosotros. Quiere decir que eso dio trabajo y también la posibilidad de un salario aceptable que en definitiva lo que hizo fue desarrollar el mercado interno. Entonces apareció el nacionalismo. Y Estados Unidos tenía muy claro que ese nacionalismo perjudicaba sus intereses. Porque para ser nacionalista no hay que estudiar. Simplemente vivís, naciste, tenés la cédula de identidad dentro de una jurisdicción estatal, en este caso es Uruguay, y tú te sentís parte de Uruguay. Lo que Lutz se tomó el trabajo de explicar es que somos una nación, los que vivimos con la misma cédula de identidad. Entonces, no tenemos que estudiar en ningún lado. Entonces, la selección nacional de fútbol es la selección de todos. No hay que estudiar para eso. Lo sentimos así. ¿Verdad? Bien. Entonces, también, aparte del comunismo, el otro enemigo de la hegemonía de Estados Unidos era el nacionalismo. Entonces, al comunismo lo persiguió hasta abajo de la cama, hasta que, fruto de esa Guerra Fría, logró quebrar a la Unión Soviética y terminó desapareciendo. ¿Y a los nacionalistas qué? El otro enemigo. Bueno, a los nacionalistas también. En el plano de las ideas, ni siquiera desaparecieron de los medios de comunicación, de la literatura, todo, el nacionalismo. La palabra desapareció de los diarios, qué sé yo. Todos los medios de comunicación están en manos de los poderosos de la tierra. Y desapareció la palabra nacionalismo. Y como el nacionalismo es un sentimiento natural, como uno nace en una casa, siente la casa como suya. Y si alguien entra a saquear la casa, uno se revela. Eso no lo estudió, esa flor de piel. Entonces, el nacionalismo no se estudia, se vive. Y si te entran a saquear, reaccionás. Entonces, contra esa reacción natural, vivencial, de piel, es que también Estados Unidos, cabeza del sistema de la posguerra, cabeza visible del sistema capitalista de la posguerra, combatió con todas sus armas a el nacionalismo. Entonces, para disolver el mercado interno y un mejor nivel de vida de estos países que no se planteó Estados Unidos inyectarle ningún capital para convertirlo en sociedad de consumo, sino todo lo contrario. Desarmar el desarrollo parcial de todos los países que bajo un sentimiento nacionalista bien construido, desarmarlo y llevarse de esos países todas las materias primas. Y si es posible, a niveles de saqueo. Ahora, nosotros decimos que el comunismo desapareció con la Unión Soviética, no se sabe por cuánto tiempo. Pero el nacionalismo
rebrota una y otra vez. Entonces, la labor de represión hacia el nacionalismo no se ha detenido a través del tiempo, para nada. Entonces, golpe de Estado acá, golpe de Estado allá, siempre con la Embajada de Estados Unidos detrás. Entonces, eh, y donde no alcanzaba con el golpe de Estado, la eliminación del presidente de turno. Entonces, así muere el presidente de Irak por nacionalista, muere el, el- el coronel Hussein de Irak, muere el coronel Gaddafi en Libia, muere el general Torrijos en Panamá, muere el general Torres, también fue presidente de Bolivia, etcétera, etcétera. Roldós muere en Ecuador y la lista es muy larga, muy larga. Ahora, ninguno de estos eh, individuos políticos de esos países era comunista. Todos eran nacionalistas. Todos eran nacionalistas. Es el segundo enemigo de la hegemonía mundial, el nacionalismo. Entonces, como no bastaba simplemente con la represión, entonces se generó una doctrina de que los países estos que se quedaron sin mercado interno tenían que orientarse hacia el mercado internacional. Y lo que se había creado para asistir a la producción nacional en estos países, la banca estatal, hay el manual más pobre de primero de escuela acerca del nacionalismo, dice que un país para poder controlar su gestión debe controlar la energía, los medios de comunicación, las finanzas, la educación, ¿no? Pero es de el ABC del nacionalismo, que no se necesita que esté escrito. El vallismo fue generando la creación de la empresa que nos brindara energía eléctrica, la energía. Después, más tarde, con el petróleo, la empresa que pudiera refinar el petróleo. Son todos aspectos que generan soberanía. La banca nacional que asistiera y estatal que asistiera a la producción nacional. Pero todo dentro del sistema. El vallismo no se planteó cambiar el sistema, no se planteó pasar al comunismo, se planteó un desarrollo nacional, un planteo nacionalista, para lo cual necesitaba ciertas cosas, ciertos implementos. Entonces los puertos y los aeropuertos, en un manual elemental de nacionalismo, tienen que estar en manos del país correspondiente. Bien, entonces Estados Unidos se ocupó de eliminar la banca nacional, de eliminar puertos y aeropuertos en manos nacionales, la pérdida de soberanía, eliminar las aerolíneas como pluna de un desempeño brillante, de los medios de comunicación, el tren, todo lo que implica soberanía, que son esos implementos, esas empresas generadas por el nacionalismo uruguayo, eran lo que le iba a permitir y le permitió en forma parcial el desarrollo de una producción nacional, capitalista, la producción, no comunista. Bueno, pero desarmaron todo eso. Pero a su vez hicieron algo que es el trabajo, el lavado de cerebro. Entonces, no, Uruguay tiene que trabajar para el mercado internacional. El mercado internacional es lo que controlan ellos, ¿verdad? Entonces, paulatinamente el productor nacional no se planteó más que tenía que plantar cebolla y ajo y zanahoria o producir ganadería en la carne
para el consumo interno, o los zapatos o las camisas. Paulatinamente lo fueron llevando, de una u otra forma, por la vía de los hechos, por la falta de financiación, qué sé yo, y que la única puerta de salida era el mercado internacional. Hasta convencerlo. Y hoy quedan unos pocos productores nacionales, sobre todo en el ámbito rural, que tratan de defenderse porque están siendo eliminados en un proceso de muchos años, siguen siendo eliminados por el gran capital internacional y que utilizan argumentos que les pusieron en la cabeza. Entonces, el combustible en Uruguay es caro, entonces no llegamos al mercado internacional porque los insumos para producir son caros por el combustible es caro. Entonces, compremos el combustible en el mercado internacional. Quiere decir que no es que ANCAP, que se convirtió como muchas empresas estatales en recaudadoras, pero no para los uruguayos, sino para esa mortal deuda externa que se creó a partir de la injerencia del capital internacional. Entonces, ¿quién controla el precio del combustible a nivel mundial? Los mismos que nos quitaron todas las posibilidades. Entonces, en vez de decir, bueno, ANCAP paga sueldos a uruguayos que se ganan la vida en la refinería, vamos a sacar 30, 40, 50 gerentes que están al cohete, pero la planta es soberanía. Y lo que hay que hacer no es ir a comprar al mercado internacional, sino sacarle todos esos impuestos que en realidad no van hacia los uruguayos ese dinero, sino que va a pagar de la externa, sacárselo al combustible para estar competitivos. Si lo que tú querés es ser competitivo en el mercado internacional, tenés que rebajar la nafta, sacarle todo eso. Y no ir a golpearle la puerta al tigre para que te coma. Eliminar lo que crearon los nacionalistas uruguayos. Bueno, entonces, como bien dijo Eduardo Luz, el ser nacionalista no se estudia, se es, se siente, se vive y necesitas que te hagan un lavado de cerebro para que dejes de sentir eso. Y entonces, él llega a decir en la intervención, su intervención en la Cámara de Representantes, que este país no lo gobiernan los uruguayos. Se lo dice a todos los parlamentarios, a los representantes. Y que acá, dice, en esta sala, el 85% está con UPM que no viene a esquilmar. Lo dice. Esa intervención que los medios que están en manos de los poderosos de la tierra dicen que fue intrascendente. Lo dice y explica qué es el nacionalismo, levantando la veda, la prohibición de hablar del nacionalismo. Entonces después hay otro diputado que tiene una intervención también, lo escucho, otro diputado de Cabildo Abierto, que se mueve en el mismo ámbito de una concepción nacionalista. Y después estamos enterados de que Cabildo Abierto tiene un proyecto de ley que va a tener que ser votado en las cámaras, en que no se planten más árboles, porque este país tiene que ser productor de alimentos. Y hay 1,5 millones de hectáreas plantados de árboles para las pasteras de las multinacionales. Y el proyecto son 4 millones de hectáreas para eso, para los árboles, que aparte liquidan y contaminan la tierra, el agua y el aire. Entonces, Cabildo Abierto también tiene ese proyecto y tiene que ser votado. Y vamos a ver qué hace cada uno, aunque sospechamos que va a hacer cada uno. Entonces, esto no existía en la política uruguaya. Todos acompañan el planteo de que a nosotros nos dominen la banca y las multinacionales. Entonces, es un hecho totalmente
inusual. Por décadas y décadas y décadas tenemos que retroceder como 50 años para encontrar palabras parecidas a la de Eduardo Luz en la interpelación, que no fue una interpelación a nadie, fue algo para difundir a Uruguay y al mundo lo que está pasando acá. Es de un contenido político tremendo lo que allí pasó. Es mi versión, desde luego. Entonces, estamos, para mí, en un momento muy especial. Porque si miramos el planeta Tierra, el nacionalismo es como el corcho que se mete en el agua, vuelve a salir y vuelve a salir, por razones del artillero, como se suele decir, porque los pueblos se tienen que defender de los saqueos y se defienden poco, mucho o nada. Pero en un tiempo, después vuelve el nacionalismo y después vuelve el nacionalismo, porque para ser comunista, que era el otro enemigo, es mucho más complejo. Para ser comunista hay que estudiar. Los comunistas autóctonos que no diferencian un cordero de un ternero no lo saben. Pero ¿por qué hay que estudiar para ser comunista? Porque si tú lo que querés cambiar es el sistema, tenés que estudiar cómo es este sistema para poder plantearte otro sistema y explicarlo. Para eso sos político. Necesitas estudiar economía y unas cuantas cosas más, pero para ser nacionalista no precisás estudiar nada. Respondés a las razones del artillero. Te están afanando, te están robando, que con forma muy amable y delicada es lo que dijo Eduardo Luz, el miembro de la Cámara de Representantes que ofició de interpelante. Eso fue lo que pasó. Y trae a Uruguay una corriente de pensamiento que estaba abandonada por décadas en el tiempo en nuestro querido Uruguay. En la República Argentina de hoy, hace no sé cuánto era, 3 meses, algo así, asume un nuevo presidente que no responde como el anterior a la banca y las multinacionales como lo era Macri. O mejor dicho, este nuevo presidente llega a la presidencia apoyado por los nacionalistas. Eso es más justo decirlo así. ¿Y qué está pasando en la Argentina? Que el nuevo presidente que lo votaron los nacionalistas argentinos, que los hay, empezó a derivar hacia la banca y las multinacionales. ¿Qué va a pasar en la Argentina? No lo sé, ¿verdad? Pero es un hecho. Entonces, al presidente argentino le llama por teléfono George Soros, uno de los amos del mundo, y los nacionalistas argentinos se les paran los pelos de punta. ¿Qué va a pasar en la Argentina? No lo sé. Pero en Uruguay aparece una corriente de pensamiento que, mirándolo así de soslayo, a uno le empieza a cerrar. ¿Por qué tal persecución a Cabildo Abierto? Antes de las elecciones, cuando se fundó, poco antes de las elecciones, durante y después. ¿Por qué? ¿Por qué esa persecución? Entonces los ataques casi todos están de que el titular o la cabeza de Cabildo Abierto es un general y que ese general defiende los hechos de lesa humanidad que los militares cometieron bajo la dictadura uruguaya, ¿verdad? Bueno, es una posición, la respetamos, pero eso sí, ¿por qué no se hace lo mismo con Tabaré Vázquez, con José Mujica y tantos otros
que no quisieron eh, que se llevaran a los tribunales a los militares. No quisieron. ¿Y por qué con Manini Ríos sí? Bueno, yo ahora me voy a dar el lujo de decir la respuesta. ¿Por qué? Porque fue identificado por los poderes mundiales Manini Ríos como un nacionalista. Y el nacionalismo sigue siendo el adversario del capital hegemónico. Léase hoy banca y multinacionales. Sigue siendo. Entonces, yo me explico esa actitud de todos los medios de comunicación que fueron y son agresivos con Cabildo Abierto. No porque, al igual que todos los presidentes después de la dictadura, no se ocuparon de pedir justicia por los hechos de la dictadura. Nadie se ocupó, ningún presidente. Sin embargo, se lo juzga a alguien que era jovencito, un militar que era jovencito cuando esos hechos. Y no se juzga a gente grande que sí asistió a todos los hechos de forma más cercana o más lejana. Y no han hecho absolutamente nada por descifrar o investigar esos crímenes. Entonces la razón es otra. Yo llego a esa conclusión. La razón es otra. Es que los medios de comunicación que están en manos de los poderosos de la tierra ven en Cabildo Abierto y en su titular un adversario. ¿Por qué? Porque los hechos de la dictadura no está muy animado a investigar. No, no. Si de esos tenemos montones. En la vida política tenemos montones. Es porque es una corriente nacionalista. Esa es mi explicación. Entonces, como está lleno, el camino de los nacionalistas está lleno de cruces, de tumbas a nivel mundial, y muchos que eran no ya nacionalistas, eran comunistas, hoy son defensores del sistema capitalista, porque les cabe la pavora y saben que es un riesgo defender los intereses de un país, ¿no? Un comunista, aparte de estudiar, eh, es también nacionalista por razones obvias, tiene que ser, ¿verdad? Pero sin embargo, y bastan los ejemplos, el ejemplo de los comunistas uruguayos, están al servicio de la banca y las multinacionales, o sea, del sistema que nunca dejó de imperar, el sistema capitalista acá. Bueno, entonces yo quería hacer esta reflexión y quería decirle a esta nueva corriente, muy tranquila, que apareció, que defiende sin estridencias una concepción de defensa de los intereses nacionales. A esta corriente nacionalista les quiero decir algo que un amigo mío me dijo a mí. Si Cabildo Abierto es una corriente nacionalista de derecha, ¿no? Porque todo el mundo dice que está Hitler y al lado está Cabildo Abierto, ¿no? De derecha. Si es una organización política nacionalista de derecha, esa organización nacionalista de derecha está a la izquierda de todo el espectro político, porque todo el espectro político está al servicio de la banca y las multinacionales, y parece que Cabildo Abierto no. Buenas tardes.